¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Chef Dusan y el día de hoy quiero platicarles sobre un tema que es un poco diferente a lo que normalmente platico con ustedes, ya sea mostrándoles lo que hacen chefs que son reconocidos aquí en México o cuando les platico sobre platillos tradicionales o cuando les comparto alguna receta. En esta ocasión quiero tocar un tema muy importante, que es un tema que yo también trabajo con restaurantes cuando yo los asesoro, y es justamente el tema del servicio al cliente. El crear los momentos de verdad en el servicio, o más bien manejar los momentos de verdad en el servicio y cuál es o entender la cadena del servicio. Cuando nosotros tenemos un excelente manejo de momentos de verdad, esa justamente es la base de la generación de improntas. Las improntas son momentos que van a hacer que los clientes se acuerden de por qué, del día o el momento en que estuvieron con nosotros en nuestro restaurante. ¿Cuáles son los momentos de verdad? Los momentos de verdad es absolutamente cada uno de los momentos desde que el cliente inicia su experiencia con nosotros. Cada restaurante va a tener un inicio diferente, puede ser con el valet parking, puede ser con la hostess, o si no tenemos ni valet parking ni hostess, puede ser que nada más lleguemos, nos paremos frente al restaurante, pero alguien nos va a recibir. Entonces, en el momento en el que alguien nos recibe, ese es el momento en que empiezan los momentos de verdad y ahí empieza nuestra cadena de servicio. La cadena de servicio va desde el momento en que nosotros recibimos al cliente hasta que le damos salida. Esto quiere decir que nosotros lo recibimos, lo llevamos a su mesa, le ofrecemos el menú o ahora le ofrecemos escanear el código QR para que él pueda ver qué alimentos son los que va a ordenar, y de manera inmediata el mesero le ofrece alguna bebida o alguna entrada para comenzar. Esos son momentos de verdad y va a terminar hasta el momento en que nosotros entreguemos la cuenta y ellos salgan de nuestro restaurante o el valet parking entregue el coche. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es que todos estos momentos de verdad sean positivos y que nosotros generemos esas improntas para que el cliente se acuerde del momento en que nosotros dimos el servicio hacia él. Puede haber dos maneras de que se acuerde del servicio que nosotros le dimos. Puede ser positiva o puede ser de manera negativa. Las improntas pueden ser críticas o normalmente son críticas. También pueden ser agradables, pero también pueden ser amargas. Quise tocar este tema con ustedes porque quiero platicarles una situación que yo viví en un restaurante recientemente en el que fui a comer, en donde yo viví una situación que no fue para nada agradable y me generaron una impronta y de verdad créanme que es algo que no se me va a olvidar. Y esto pasa porque ya eran cerca de las 6 de la tarde cuando yo hablo al restaurante para preguntar a qué hora cierran y me dicen que cierran a las 8 de la noche. Entonces yo llego a comer al 20 para las 7 de la noche, pido el menú, ordeno, traen mis alimentos, empiezo a comer y cerca de las 7:30, casi 7:40 de la noche, me doy cuenta que ya iban a ser las 8. Entonces lo que pensé fue que tenía que pedir ya mi postre, porque además era un postre que a mí se me había antojado mucho. Llega el mesero en ese momento y él me pregunta que si me gustaría ordenar algún postre porque están a punto de cerrar cocina. Yo estaba consciente que iban a cerrar a las 8 de la noche. Entonces pedí mi postre. El mesero muy amable fue a ordenar mi postre a la cocina. Cuando 10 minutos después aproximadamente, o 15, empiezo a escuchar gritos en la escalera que daba hacia la planta baja. Y eran gritos de que se estaban peleando. El mesero se estaba gritando con alguien más. Entonces, lo único que pensé de manera inmediata fue en ver mi reloj. Vi que ya eran las 8:02 y dije, seguramente se están peleando porque la gente de cocina ha de estar peleando que no quiso o que no quería hacer el postre porque ya era su hora de salida. Estoy de acuerdo que hay lugares en donde sí se les explota a la gente de cocina y se quedan hasta 2 o 3 horas después de su hora de salida. Pero vamos, aquí eran las 8 en punto y además la orden había entrado antes de las 8. Eso quiere decir que tienen la obligación de hacer el postre o hacer el pedido que se les haya hecho sin ningún reparo. Pero, pues bueno, esto no fue así. Ellos empezaron a gritar y además sin importarles que había todavía un cliente ahí. Eso a mí me generó
una sensación de malestar bastante fuerte porque yo ya no iba a comer mi postre a gusto, yo ya no estaba a gusto en ese lugar. La verdad es que me dieron muchas ganas de levantarme de la mesa y preguntar qué es lo que estaba pasando y cuál había sido el problema y cómo se podía resolver, porque esas no eran las maneras de resolver una situación y mucho menos estando un cliente. Cuando el mesero me trae mi postre, yo pregunto cuál es el problema. Y él me dice que en realidad había sido un malentendido, pero que no pasaba nada. Le dije, mira, yo me dedico al área de alimentos y bebidas, trabajo en restaurantes desde hace más de 22 años. Te puedo apostar que es porque la gente de cocina no quiso o ya no quería elaborar el postre porque ya estaban cerca de su hora de salida. A lo cual me respondió que sí, y yo de inmediato pregunté que si no había algún gerente o alguien que pudiera poner orden. Entonces él me comentó que el restaurante es un restaurante familiar, o sea, la empresa es familiar. Tienen 2 sucursales. El dueño ha metido a trabajar a toda su familia. Entonces no importa quién está al frente y quién está en la cocina, porque todos son familia. Entonces el gerente es familia de todos ellos y los de la cocina también son familia. Y al dueño no le importa si los familiares le están generando o le están haciendo un bien o no. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa es que su familia tenga trabajo. Eso está bastante mal porque él cree que si él contrata a gente externa a su familia, le van a robar. ¿Y esto por qué es? Es por diferentes situaciones y es porque él no tiene un manejo real de su negocio. Él no tiene las riendas de su negocio y no las tiene porque no tiene un sistema establecido. Él no tiene un sistema en el que pueda dar capacitación a su personal, en el que pueda llevar controles, en el que pueda tener indicadores para ver cómo va el personal, si va mejorando, si no va mejorando, si el restaurante va mejor o no va mejor. Y les puedo asegurar que este lugar seguramente no conoce a qué porcentaje de costo está trabajando. Esto es precisamente porque le faltan todos esos elementos para poder cuidar su negocio y poder delegar esas tareas, pero sin perder el mando. Simplemente cuando nosotros delegamos, lo que estamos haciendo es pasar la tarea que nosotros habríamos de hacer a otra persona para que nosotros podamos estar descargados y entonces poder atender otras situaciones mientras ya delegamos esa tarea, pero siempre que damos una orden tenemos que darle seguimiento. Si no le damos seguimiento, pues se va a perder. Ahora, este no es el único problema, el meter a familiares a trabajar en nuestras empresas. El problema también es que me he dado cuenta que en muchos restaurantes no trabajan la unión laboral o el ambiente laboral y crean un ambiente demasiado conflictivo, y esto es porque tampoco hay una buena comunicación y entre compañeros tampoco hay, valga la redundancia, no hay compañerismo, no hay empatía, y sobre todo se da cuando estamos hablando de cocina y servicio. Hasta este momento no he logrado entender por qué cocina cree que ellos son un equipo y que servicio es otro equipo, si los dos están trabajando para el mismo fin. En realidad ellos todos son un equipo, están trabajando para el cliente y para su satisfacción, están trabajando para que el cliente regrese, se vaya contento y regrese a consumirnos. Pero si nosotros como dueños de restaurantes o como gerentes no trabajamos en el tema de comunicación y de capacitación en el servicio, difícilmente vamos a poder crear una integración de nuestro equipo de trabajo. Y eso es fundamental precisamente en estos momentos de verdad en nuestra cadena de servicio. Si ustedes se dan cuenta, toda la cadena de servicio es un ciclo, tiene un inicio y tiene un fin. Y ese inicio empieza por alguien que los recibe, sigue con el servicio, la atención en la mesa, pero también los alimentos tienen que ver, así es que ahí es donde entra cocina, sigue con el servicio y termina hasta que despedimos al cliente. Entonces, si la cocina falla, el cliente se va a ir mal. Si el servicio falla, el cliente se va a ir mal. Si alguien de toda esa cadena de servicio falla, el cliente se va a ir mal. La cadena de servicio se va a romper siempre por el eslabón más débil. Y nuestro eslabón más débil va a ser el que tenga menos integración, el que tenga menos capacitación
el que nosotros no le pongamos tanta atención, ese va a ser nuestro eslabón más débil. Así es que tenemos que poner mucha atención en la capacitación de nuestro personal, tenemos que poner mucha atención en la integración de nuestro equipo de trabajo para que nosotros podamos generar esos momentos de verdad que sean positivos, para que las improntas que estamos dejando en nuestros clientes sean positivos y entonces ellos regresen a nuestros establecimientos con mucho gusto y regresen cuantas veces ellos gusten a degustar tanto nuestros alimentos, disfrutar de nuestras instalaciones y nuestro servicio. Y bueno amigos, yo me despido con esta frase que dice que la calidad del servicio está en los detalles. Es en lo que tenemos que poner muchísima atención y por favor, si tienen dudas, preguntas, comentarios, por favor no duden en escribirme o en ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y pues bueno, casi cualquier red social me encuentran como Chef Dusan. Así es que pues yo estoy a sus órdenes. Si necesitan algún tipo de asesoría para su restaurante o para su establecimiento de alimentos y bebidas, con gusto los podré atender.